Bueno, aprovechando que seguimos de pie, todos vamos a buscar un texto base muy hermoso, que es Génesis 15 del 1 al 6. Pues vamos a predicar con la primera Biblia, bueno, la Biblia más antigua que me quedó, esta la tengo desde que soy niño. Y con esta aprendí a buscar rápido los versículos. Esta le digo yo que es la Rayo McQueen. Con esta llego al versículo que sea en 2 segundos. Miren, dice Génesis 15 del 1 al 6. Yo creo que yo voy a leer uno, quiero que ustedes lean el siguiente, meditando lo que estamos leyendo paso a paso, ¿vale? Entonces dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué dice el siguiente versículo? Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando seguido, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Elías. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él para engordar, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Bueno, amados hermanos, por favor, tomen asiento y les voy a hablar de un tema muy sencillo, pero que también noto que en la vida de nosotros práctica a veces no tenemos en consideración, porque les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí sentados creen que tienen fe? ¿Creen que tienen fe? ¿No crees que tengas fe? ¿O crees que tienes fe? Yo tengo fe. ¿Tú tienes fe? Tenemos fe, o sea, tienes fe. Correcto, tienes fe. Pero sucede que muchas veces nuestra fe, nosotros pensamos que esa fe está alineada con la voluntad de Dios, o alguno de ustedes piensa que su fe está alineada con su carne. Creo que todos creemos que hacemos la voluntad de Dios en la forma en que creemos, en la forma en que actuamos, pero a veces nosotros no somos tan así. A veces nos ponemos más bien a creer, pero no estamos tan alineados. Y quiero precisamente contarles a ustedes que nosotros vemos nuestra fe en la vida diaria, en que creemos en algo que no vemos, pero persistimos hasta alcanzarlo. Cuántas enseñanzas tan hermosas nos han dado, ¿no? Que tenemos que persistir hasta alcanzar aquellos objetivos. ¿Y cuántos creen que vamos a lograr ser grandes? Todos lo creemos. Sí, porque, o sea, tenemos un Dios grande que nos ha dado cada uno talentos, fortalezas y cosas. Pero en la vida práctica, en la vida diaria, cuando más los usamos es cuando más encontramos resultados. Pero muchas veces nosotros tenemos una fe que es muy persistente, pero no está bien dirigida. Y quiero contarles aquí una anécdota de algo que fuimos testigos con mi esposa. ¿Tú te acuerdas un día que fuimos a un asado y que el carbón se mojó y no quería prender? Bueno, justamente les voy a contar esa anécdota para darles una ilustración de esta enseñanza. Hace poco tuvimos una experiencia con ella y Dios la usó, esa experiencia, para hablarme del tema que les quiero compartir el día de hoy. Y es que estábamos en un asado con unos amigos, muy rico, una carnecita, los choricitos, algo muy bueno. Perdón el que esté ayunando si lo estoy tentando. Pero estaba muy bueno y la idea era hacerlo en un barril. ¿Cuántos han comido carne al barril? Es una cosa muy rica cuando se prepara el barril. Y salimos de Bogotá todos, llegamos a ese lugar, estaba la carne, estaba el barril, pero faltaba el carbón. Y una de las familias que fue a ese asado trajo el carbón. Pero a quien adivina, el carbón estaba mojado. Y los que han encendido carbón saben que cuando está mojado, por más de que usted le eche, se apaga. Eso no prende. Pero el amigo que estaba prendiendo ese asado le hacía y le daba. Arrancó a darle a prender el carbón desde la 1:30 de la tarde. Y eran las 5, no había prendido el carbón. Pero el hombre decía que hay que ser persistente.
Y yo decía, hay que tener fe. Era persistente. Y lográbamos cosas, porque la parte de abajo el carbón se encendía, en la parte de arriba no encendía. Cuando encendía arriba, no encendía abajo. Y cuando encendió a los dos, encontramos fuego y comenzamos a cantar victoria a todos. ¡Hay asado! Y todos estábamos muy felices porque ya iba a haber asado. ¿Y qué pasó 5 minutos después? Se apagó, muchachos. Se apagó. Insistimos mucho. Decíamos, no, ya estamos acá, hicimos el esfuerzo, tenemos que prender. Pero ¿saben qué dijo Dios? No va a haber asado, les voy a mandar un aguacero. Mandó Dios un aguacero tan tremendo que todos salieron corriendo, todos a refugiarse. Y los niños estaban tristes porque no, bueno, había uno de los niños que se fue a una carpa de al lado donde le dieron perro caliente, pero todos los demás teníamos hambre, no habíamos podido comer. Todos los demás estábamos como todo este esfuerzo en vano, no había llovido y Dios entendimos que nos había dicho, no era mi voluntad que hicieran asado. Pero en esas ganas de hacer asado, sentíamos todos que había algo más bonito, que había algo que Dios quería hacer. Y curiosamente, en medio de la lluvia, en el frío más frío que se pueden imaginar ustedes, llegamos a un lugar donde estaban cerrando ese restaurante y la plancha todavía estaba prendida. Dijimos, señora, es que no pudimos hacer un asado, ¿será que nos puede hacer esta carne? Y pasamos el momento más agradable y más especial entre todos, varias familias, compartimos, hablamos un poco del Señor también, porque pues eran personas seculares, pero estas personas saben que somos cristianos y les podemos compartir el Señor a ellos. Dios tenía un plan distinto al que nosotros deseamos, pero nosotros insistíamos. Y precisamente nuestra fe muchas veces es así, es una fe insistente en aquellas cosas que deseamos, pero está mal dirigida. Esta experiencia que vivimos me hizo pensar en Abraham, que es justamente el personaje que hemos estado estudiando, o que he estado estudiando todo este tiempo. Y yo les pregunto, ¿acaso Abraham no tuvo fe? ¿Tuvo o no tuvo fe? Fue el padre de la fe. Él tuvo fe. Él creyó en el Señor. Él confió en Dios o no confió en Dios. Pero muchas veces algo que nos pasa a los humanos, Brian, es que nosotros le tratamos de ayudar a Dios. Nosotros vemos que Dios nos dice que va a pasar algo y nosotros, por ahí va a estar las cosas, por ahí vamos a dirigir. La verdad es que Dios no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita ayuda para cumplir sus planes. Él los hace porque Él es soberano. Pero Abraham era persistente y persistió en la promesa que Dios le dio. Pero la pregunta fue, la primera vez que él quiso interpretar la promesa de Dios, ¿esa persistencia fue correcta o fue incorrecta? ¿Cómo fue? Perdón, pensé que me había dicho, ¿cómo fue? ¿Fue correcta o fue incorrecta? Fue incorrecta. Todos lo entendemos, que fue incorrecta, pero tuvo fe, pero tuvo persistencia. Yo pregunto, ¿Dios quiere que tengamos fe? ¿Dios quiere que tengamos persistencia? Pero ¿qué más quiere Dios de nosotros? Que nuestra fe esté, porque Abraham obedeció también. ¿O acaso Abraham no hizo sacrificios? ¿Acaso Abraham no montó altares para el Señor? Obedeció al Señor. El Señor le dijo, vete. ¿Y Abraham dudó o no dudó? Pero a pesar de que había fe, obediencia y persistencia, no estaba dirigido correctamente. Y muchas veces nosotros nos pasa eso, que tenemos fe, obediencia, persistencia, pero nuestras acciones no están dirigidas correctamente y no están enfocadas adecuadamente, llevándonos a los lugares que nos van a llevar tristeza, en vez de llevarnos a los lugares que nos van a llevar bendición. ¿O acaso te has preguntado por qué no se me dan estas cosas? Si yo oro, ayuno, diezmo, voy a la iglesia y hago buenas obras. Puede que tal vez estés apuntando en una dirección que no esté equivocada, que no sea la correcta. Y así a nosotros nos pasa, que al tener fe, pero tenemos una fe impaciente, como fue el caso de Abraham, porque fue impaciente en la forma en que él actuó. Una fe que muchas veces tiene una tendencia muy humana, que es una tendencia a controlarlo todo. Yo pregunto, ¿todo lo podemos controlar? A veces Dios nos lleva a unos estados donde nos manda
al extremo para darnos cuenta que no está en nuestras manos, que no está en nuestra voluntad. A veces Dios nos manda un aguacero para que entendamos que el asado no va a ser en barril, que va a ser en restaurante. Y precisamente esa fe impaciente, esa fe que nos quita el esperar, esa fe que no nos deja transformarnos, porque Dios primero tiene que transformarnos. Esa es la fe que luce en nosotros. Dios a Abraham tuvo que enseñarle, le tuvo que enseñar con amor y con paciencia su voluntad. Pero hoy quiero mostrarte y quiero hablar de esa fe que no solo cree, sino que es una fe que haciendo las cosas correctas se va a alinear en lo que es la voluntad de Dios. Lo primero que vamos a ver nosotros y entender, mis hermanos, y quiero que... ¿Cuántos trajeron Biblia? Sí, o el celular. ¿Cuántos? Bueno, todos la trajeron entonces. Si no, búsquela en el celular, pero quiero que todos estemos en este versículo. Todos nos vayamos a Génesis 12, del 1 al 4. Lo leamos juntos, esos 4 versículos. Ustedes saben que conmigo vemos muchos versículos. Pero mira lo que nos dice Génesis 12, del 1 al 4. ¿Ya todos lo tienen? Sí. Bueno, mira lo que nos dice. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, para que se hagan una idea de donde Abraham vivía, esto es solamente, no es como el hincapié, pero es como para que se contextualicen. Donde él vivía tenía un acueducto. Entonces imagínese usted vive en un lugar donde hay acueducto, después le toca irse a un pueblo donde no hay acueducto, donde le toca pozo séptico. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Ellos tenían un avance tecnológico muy grande y él estaba yendo bien, no tenía necesidad de irse. Pero resulta que Dios nos va a enseñar en este primer punto que su llamado siempre nos saca de la zona de confort que nosotros tenemos. Nos saca, nos tiene que incomodar. Abraham no tenía toda la información de lo que iba a pasar, porque Dios simplemente le dijo, vete. Dios le dio un mapa a Abraham, pregunto. ¿No le dio un mapa? Ok, no le dio un mapa. ¿Abraham tenía GPS? ¿Abraham tenía un plan? ¿Qué hizo Abraham entonces? Obedeció. No tenía mapa, ni fechas, ni coordenadas. Tuvo una palabra concreta. Y Dios a veces nos habla concretamente a nosotros. Abraham le dijo, vete, y Abraham obedeció. Pero mira cómo lo resume Hebreos 11:8. Por favor, todos busquen Hebreos 11:8. Y quien lo tenga lo puede leer. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Qué hermoso esto que el Señor nos dice hoy, porque aquí nos está diciendo un primer principio. Hermanos, si lo están anotando, anótenlo. El primer principio es que la fe genuina no necesita entenderlo todo. La fe genuina necesita obedecerlo todo. A veces nos preguntamos por qué el Señor nos ordena hacer ciertas cosas. Pero a veces esa pregunta del por qué no es tanto por nuestra curiosidad y satisfacer el conocimiento, sino es por generar una barrera en lo que es la voluntad de Dios versus lo que nosotros queremos. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos porque Él está viendo las cosas en grande. Si Dios se sentara a explicarte por qué tuviste la quiebra, por qué tuviste una relación fallida, por qué tuviste que te echaran del trabajo, si Dios se sentara a explicarte todas esas cosas, creo que ni siquiera lo entenderíamos. Entonces Dios es muy sabio. Él dice, pues no lo vas a entender, simplemente obedece. Ya después, cuando obedecemos, es que lo entendemos. Pero primero hay que obedecerlo. Dios lo estaba sacando primeramente de donde estaba cómodo, como les decía. No tenía necesidad de nada, le iba bien, tenía su familia, todas las cosas. Pero salió Abraham ¿a dónde? A un desierto.
Estaba en un desierto. Después, más adelante, vemos que él se fue a la tierra de los hititas. Pero cuando Dios te llama, lo primero que hace Él en tu vida es que Él te mueve del lugar donde tú confías más en ti, para que tú comiences a confiar más en Él. Lo voy a repetir otra vez. Cuando Dios te llama, primero te va a mover de donde tú estás bien, donde sabes que todo está bajo control, a donde no tienes el control, pero Él sí lo tiene. Yes. Dios, les diré aquí, mis hermanos, que Él no bendice la comodidad. ¿Nosotros nos gusta estar cómodos o a quién le gusta estar incómodo? A nadie, ¿cierto? A todos nos gusta estar cómodos, a todos nos gusta dormir rico, comer rico, salir rico, no sé, ir a restaurantes, ir a paseos. A todos nos gusta eso. Y no está mal, pero Dios no bendice la comodidad. A veces nos quedamos cómodos y nos quedamos atascados cuando Dios tiene algo más grande para nosotros. Dios bendice el paso de fe que damos. Cuando Él te dice en la dirección, hazlo y tú lo haces. Él lo bendice. Yo te diré, mi hermano, que mientras tú sigas en Ur de los Caldeos, como Abraham estuvo en tu zona de seguridad, pues la promesa no va a cumplirse. Tienes que salir de tu zona de confort, de esa zona de seguridad. A veces nos toca arriesgarnos y no es fácil. Tomar riesgos no es fácil. Pero yo les digo que existe una llave y existe una cerradura que se llama propósito. ¿Saben cuál es esa llave? ¿Y saben cuál es la llave que abre la cerradura, que es el propósito? Es Dios, a través de la fe. La fe es la llave que nos abre a nosotros esa posibilidad, el propósito que Dios tiene en nosotros. Pero tenemos que pasar después de la conformidad, después de estar como en una zona incómoda, a un momento que le vamos a llamar el momento de prueba. Porque nuestra fe y nuestra vida tiene que ser probada necesariamente. Es muy complicado que nosotros veamos el proceder de Dios. Es muy complicado que nosotros logramos ver o dimensionar lo que Él está haciendo si no estamos siendo a prueba. Porque cuando vemos a prueba, cuando se nos quitan las cosas que más nos gustan, es ahí cuando nosotros comenzamos a ver y a entender que hay algo más grande que nosotros y empezamos a moldearnos, que es parte de lo que Él quiere en nosotros. Dios quiere que seamos personas moldeadas, pero nos moldea de una forma curiosa. Y aquí lo hizo con Abraham. Lo moldeó demorando la promesa. ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? Lo acabamos de leer. ¿Cuántos? 75 años tenía. ¿Y qué edad tenía Abraham cuando tuvo el hijo de la promesa? Tenía 100 años. 100 años tenía Abraham. El tiempo pasa, hermanos. Los años corren. Y es difícil creer cuando Dios nos ha prometido algo y muchas veces nosotros no hemos visto que esas promesas se cumplan. Y les quiero ser sincero. La fe muchas veces tiende a pensar que de pronto Dios dijo mentiras. Porque esperamos algo y de pronto no llegó. O digamos que será el único que le pasa que ha tenido promesas que aún no se han cumplido. ¿Soy el único que le pasa? A todos les pasa. Que a veces tenemos promesas que no se han cumplido. Pero es ahí cuando Dios nos está moldeando, probando. Abraham vio que los años le corrieron, que el tiempo le pasó. Él había obedecido, él había creído, pero la promesa no se cumplía. Entonces, por eso cuando leímos en el principio, Génesis 15, del 2 al 3, él le decía al Señor, ¿qué me darás siendo aquí que ando sin hijo? Mire, nosotros tenemos que saber que somos seres vulnerables. Aquí en esta parte se nota esa vulnerabilidad de Abraham. Se nota su dolor, porque Dios le prometió algo, los años pasaron y no había heredad. ¿A quién no le dolería eso? A Dios le importaba la vida de su hijo Abraham, pero Abraham le estaba doliendo, pero es que Dios estaba haciendo algo mayor. Entonces, él nunca dudó del poder de Dios, pero sí le pasó algo que a nosotros sí nos pasa muy comúnmente. ¿Les ha llegado a pasar que ustedes dudan de los tiempos de Dios para hacer las cosas? No es lo mismo dudar que no creer. ¿Crees? No es lo mismo dudar que no creer. Ok, no es lo mismo dudar
que no. Porque o sea, es que cuando tú crees en el Señor y en las cosas del Señor, automáticamente es como se te abrieron los ojos. Pero crees que Dios está, pero no lo ves. Dudas, es difícil. Somos humanos, dudamos. A él le pasó. ¿Y se han sentido frustrados ustedes cuando las cosas no se les dan? A Abraham le pasó, pero yo les digo algo y les quiero dar este mensaje de esperanza. El Señor hoy a cada uno de ustedes nos dice en Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero Dios le respondió a Abraham. Dios no lo regaña, sino que lo llevó afuera. ¿Y saben qué les dijo Dios a Abraham? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham volvió a creer. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo dice el último versículo que leímos. Pero aquí es donde viene la segunda lección que quiero que ustedes anoten, mis hermanos. La fe no se mide por no dudar. La fe no se mide de esa forma. La fe muchas veces pasa por momentos donde estamos siendo atacados, donde estamos siendo batallados, pero nuestra fe se acrecienta cuando nosotros volvemos a mirar al Señor y creemos más fuertemente, volvemos a creer después de que dudamos. No dudamos de que Dios sea real, no dudamos de que Dios exista, pero a veces dudamos de que la promesa sí sea para nosotros. A veces Dios tarda, y Dios tarda porque la espera formará en nosotros el carácter necesario para sostener la promesa, porque va al siguiente concepto. Nunca una promesa será cumplida si el carácter nuestro no ha sido primeramente trabajado, no ha sido primeramente moldeado y no está adecuado. Sería como darle a un niño de carreras, porque le gusta ver la película de Rayo McQueen, un carro de carreras. Yo le prometí a mi hijo un carro de carreras como Rayo McQueen y tiene mi hijo 4 años. Pero ¿será que porque tiene 4 años y tiene todas las ganas lo puede manejar y puede ganar una carrera? O más bien, ¿qué pasará si el niño coge el carro? ¿Qué va a pasar? ¿Se estrella o se mata? Se mata porque no tiene su conocimiento, no tiene su preparación, y Dios primeramente quiere prepararnos. Si el niño quiere ser un piloto de carreras, tiene que formarse. Y eso no es de un día para otro, eso no es de un mes. Los pilotos de verdad comienzan a los 5 años. Ya cuando van a tener 20 años, ya están aptos para tener una carrera automovilística, pero han pasado 15 años de formación, 15 años de medir el riesgo, el límite, de estar paso a paso. Así nos pasa, y así le pasó a Abraham en su justa proporción. No se trata solo de recibir una promesa, se trata de ser transformados en este proceso, hermanos. Y aquí es donde va nuestro tercer punto, y es que Abraham comete un error en su desesperación humana. Yo no entiendo, cualquiera se hubiese equivocado de la misma forma que él lo hizo. Abraham queriendo ayudar a Dios, y quiero que lo contextualicemos en lo que dice Génesis 16, del 1 al 4, si tienen la Biblia, búsquenlo. Y es que pasaron más años y la promesa seguía aún sin cumplirse. 16, del 1 al 4. Pasaron muchos años y la promesa seguía sin cumplirse. Y dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, es decir, que tengas relaciones con ella, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces, aquí era el desespero de ambos, porque ¿cómo yo he de tener hijos si ya no puedo tener hijos? O sea, pero aquí tenemos que entender algo todos, y es que ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? Nada. Pero si ya la mujer le cesó la regla, era muy difícil. Pero
había que creer en el que lo había prometido. Había que hacerlo, pero por eso ella le dice a Abraham, te ruego que llegues a mi sierva y tendré hijos de ella, porque legalmente los hijos de sus esclavos eran sus hijos. Abraham accede, nace Ismael. Eso parecía lógico. Y muchas veces nosotros pensamos en las promesas del Señor lógicamente. Hay un error. Dios no es irracional nunca. Él hace milagros, no es milagrero. Pero Dios, si te prometió que tu mujer ibas a tener hijos, pues tienes que creer que tu mujer vas a tener hijos. Dios no es mentiroso. Pero nuestro plan lógico dice, ok, no, legalmente es así, lo puedo hacer así, cuadro, y cierto, no estoy haciendo nada malo. Pero resulta que no era el plan de Dios. Era razonable, pero no era el plan de Dios. Y mira lo que dice Gálatas 4, 22 al 23, explica localmente lo que ocurrió. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y aquí hay algo que hay que entender. La promesa no es en la carne. Gálatas 4, 22 al 23. Gálatas 4, 22 al 23. La promesa de Dios se cumple conforme a su designio, no conforme a mi pensamiento. Por esa razón a veces nos entristecemos, porque no se nos dan las cosas, porque no estamos haciendo las cosas conforme a la promesa de Dios. Cuando actuamos según la carne, nosotros tratamos de producir por nuestras fuerzas lo que solo puede hacer el Espíritu. Y lo tratamos de imitar. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque no está en el Espíritu. Son cosas que nacen en el Espíritu. Abraham creyó en la promesa, pero intentó cumplirla por sus propios miedos. Y el resultado es el siguiente. Lo voy a leer como se redactó acá. Ismael no fue la bendición, sino fue la fuente de conflicto. Mira lo que Génesis 16:12 dice de él. Nos dice ahí, y el hombre será fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Búsquenlo otra vez, y aquí vamos a hacer un análisis rápido con este versículo. Génesis 16:12. ¿Quién lo lee nuevamente? Él será hombre fiel, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Dios le había dicho también, cuando, pues esto ya es el capítulo 22, porque Ismael se burló de Isaac, el hijo de la promesa. Y pues eso no le gustó a Sara, y Sara le dijo, ¿sabes qué? Pues échalos. Y el Señor le dijo pues que no tuviera temor de hacer eso, porque a causa de Abraham, Ismael también sería una nación grande, también sería una persona próspera, a causa de Abraham. Sin embargo, no era el hijo de la promesa, pero ese error hizo que su carne se manifestara. Hombre fiero, su mano será contra todos. Los que están armando el conflicto en Gaza, jamás, ¿qué religión practican ellos? Practican el Islam. Yo conozco gente del Islam, son personas muy pacíficas, son gente muy bien. Pero estas vertientes que son extremistas son extremadamente violentas. La pregunta es, ¿los hijos del Islam de dónde vienen? Los que son practicantes de Islam, los que nacieron en esos países, pongámosle Pakistán, vienen de Ismael. Han visto que ellos son hombres fuertes, hombres de guerra, no son hombres pacíficos, pero son hombres pacíficos en su medio ambiente, pero son hombres fuertes y conflictivos. Es que no quiero hablar mal de esa religión, porque los que conozco son personas muy tranquilas, pero una persona de ellos me decía, es curioso que en los árabes conozco los 2 tipos de personas, conozco gente muy buena y gente muy mala. Me lo decía una persona
de ellos. Y son hijos de Ismael. Y ese conflicto todavía vive, porque los israelitas están contra los de Hamás. No contra los árabes, porque viven bien, sino contra los de Hamás. Y lo que nos va a enseñar esto es que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Si él estuvo con la sierva egipcia, ¿qué iba a pasar? Ella iba a quedar embarazada. Pero si quedó embarazada no siendo la voluntad de Dios, eso iba a repercutir para el resto de la vida y el resto de la humanidad. Y aquí hay un pensamiento que nos dice que todo lo que nace fuera de tiempo y fuera de la voluntad de Dios va a traer a nuestras vidas mucha lucha y mucho desorden. Y a veces nos pasa que por hacer lo que no debemos hacer, luchamos, sufrimos y nuestras vidas se nos desordenan. A veces queremos encender un fuego que Dios no ha mandado encender. Y cuanto más insistimos en encender el fuego, más se apaga. A veces arrancamos a la 1 de la tarde a encender un carbón que está mojado y le echamos todo para que prenda. Y 5 minutos después se apaga y lo volvemos a prender. ¿Cuántas veces crees tú que en esa ocasión se intentó prender ese fuego? Por ahí. Una persona sabia ve que el fuego no prende y dice, no es por acá. Pero insistimos y teníamos fe. Y les dije que yo les decía a ellos, la fe mueve montañas, se necesita una gota de fe, un granito de fe, un granito de mostaza para que ellos se mueva. Ay, Dios mío, el fuego no prendía. Aquel carbón mojado no encendía. Y Dios estaba enseñándome que hay fuegos que Él mismo apaga, porque esos fuegos no son parte de su plan. Hay fuegos que Dios apaga en tu vida, porque no son parte de su plan. Y te preguntas, ¿por qué? Y lo vuelves a intentar encender y Dios lo vuelve a intentar apagar. Pero esto nos lleva a que cuando estamos ya en el punto más difícil de nosotros, en el más álgido, donde hubo un momento de prueba, donde tratamos de ayudar a Dios, donde estamos viviendo el dolor y las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios aquí a Abraham le mostró que le hizo la renovación de la promesa. Dios sigue siendo fiel a pesar de nosotros mismos. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo fiel a pesar de nosotros mismos? A pesar de todo, Dios no cancela su pacto. Porque ¿qué nos dice Génesis 17, del 1 al 2? ¿Quién lo lee, por favor? Génesis 17, 1 al 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Del 1 al 2. Del 1 al 2, correcto. Sí, señor pastor. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Dios cambió su pacto? ¿Cambió el pacto Dios? No, pero convencidos. O sea, no lo cambió. Sí, porque lo dudamos, pero ¿Dios cambió su pacto entonces? ¿Conclusión? No. En cambio, Dios, ¿a quién cambió? ¿Puso otro Abraham o cambió su corazón? Okay. Le recordó Dios a Abraham quién era él, y hoy quiere que recordemos nosotros quién es él. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso, que nada le queda grande. Y el cumplimiento de la promesa no dependía de la capacidad de Sara, tampoco estaba limitada en la edad de Abraham. Dependía del poder de Dios. ¿Ustedes creen en el poder de Dios? Hoy Dios nos va a recordar que tenemos que seguir creyendo en su poder y que no depende de ti, ni de lo que tú quieras, ni de tu esfuerzo. Depende de lo que Él trae para ti. Y a veces no sabemos y a veces nos confundimos en el camino, pero Él nos transforma para que entendamos que es su poder en nosotros, que es su poder el que se manifiesta, su poder el que nos abre las puertas
Y la puerta que Él abre no se cierra, pero la que Él cierra. Y ese concepto tenemos que entenderlo muy fácil, muy sencillo de explicar, muy sencillo de entender. Romanos 4, del 20 a 21, nos dice lo siguiente. Romanos 4, del 20 al 21 nos dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, quien lo busca, léalo conmigo, Que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente ¿qué? convencido De que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. La fe, mis hermanos, madura cuando nosotros entendemos que nuestro Dios nunca falla. ¿Creen ustedes que Dios falla? No. Dios no falla. Y nuestra fe madura cuando lo entendemos, porque aunque tardó 25 años, el hijo de la promesa nació. Nació Isaac. La promesa se cumplió. Y Abraham aprendió otra lección, la cuarta lección. Y es que la voluntad de Dios es perfecta, para los que están anotando, aunque a veces es incomprensible. Es perfecta, pero es incomprensible. Wow, siento que Dios nos está hablando a todos acá. Pero aquí viene un momento álgido y es la prueba máxima. Abraham tuvo que ceder y entregar algo que amaba mucho. Tuvo que entregar a su primer hijo, a Ismael. Y a veces Dios nos prueba cuando le tenemos que entregar lo que más amamos. Génesis 22, del 1 al 2. No. Ismael. Perdón, Isaac. Él despidió a su primer hijo, le dolió. Eso es a lo que me quería referir. Pero el punto aquí en Génesis 22 es que Dios le pide lo que más ama, que era el hijo de la promesa. Discúlpeme, por favor, por ese lapsus. Génesis 22, del 1 al 2, ¿qué nos dice? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió en aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. Quiero que ahora veamos el momento en la vida de Abraham y ahora su fe es distinta. Aquí es diferente, porque inicialmente Dios quiso ayudar a Dios y por eso vino Ismael, pero aquí ya no lo hizo. Aquí Abraham simplemente se sometió. Aquí Abraham no argumentó contra Dios. Aquí no preguntó. Aquí no se adelantó. Aquí pasa lo que es verdaderamente la fe. La fe es obediencia. Miren cómo lo explica Hebreos 11, 17 al 19. Lo dice de esta forma. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por favor, leamos Hebreos 11, del 17 al 19. Hebreos 11, del 17 del 17 al 19. Nos dice que por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Eso es un hincapié. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe que antes trató de controlar, ahora nos muestra que se rinde completamente. Abraham, cuando Dios le dijo que hiciera un sacrificio, sabemos que él no lo dudó, pero saber que un sacrificio implicaba levantar un cuchillo para matar a su hijo, y él no lo dudó. ¿Estamos dispuestos nosotros a llegar a eso? Creo que es muy difícil. Es muy difícil, la verdad es demasiado difícil. Pero Génesis 22, 12 le dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo,
tu único. Esto, mis hermanos, es la señal de una fe madura. Una fe que ya no busca imponer su voluntad. Es una fe que ya busca obedecer y ejecutar la orden de Dios, aunque duela, porque a veces duele. Pero el mejor ejemplo de una fe que obedeció, que se sometió, que no cuestionó, que cumplió con su propósito, está en Jesucristo. Amén. Y quiero que veamos este ejemplo y cómo los vamos a comparar el uno con el otro. El sacrificio de Isaac nos va a apuntar a Jesucristo. Isaac cargó la leña. ¿Cristo qué cargó? Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Abraham respondió, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Siglos después, en Juan 1:29 se cumplió esa palabra. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Gálatas 3:16 declara, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. La fe de Abraham desde el principio apuntaba siempre al Evangelio, aunque no conocía a Cristo, como lo conocemos nosotros. Su historia no se trata de la historia de un padre que no tiene, de un señor que Dios dijo que iba a ser padre, sino se trata de la historia que en este hombre vendría el hijo prometido. Y el hijo prometido no sería Isaac. ¿Saben quién es el hijo prometido? Es Jesucristo. Quiero que lo apunten siempre todo a Cristo. Isaac era parte de la promesa, pero el hijo prometido realmente la simiente en la cual serían benditas las naciones de la tierra, sería Jesucristo. En Cristo, Dios nos muestra que el plan de Él siempre va a ser mejor que nuestro plan. Quiero leerle la siguiente conclusión, y es, cuando el fuego no enciende, cuando el carbón está mojado y el fuego se apaga cada 5 minutos, Dios tiene otro plan. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Isaías 55:8-9 afirma, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. A veces Dios apaga nuestros fuegos para encender los suyos. A veces Dios nos quita nuestros planes para poner los suyos. Nos frustra, nos duele, para enseñarnos obediencia. Que nos duele. Como Abraham debemos aprender nosotros que la fe verdadera no insiste. La fe verdadera se rinde. No se desespera, espera. No controla, confía. Quizá hay algo en tu vida que estás tratando de encender por tus fuerzas. Un proyecto, una relación, un plan. Dios te dice hoy, apaga tu fuego, porque quiero encender el mío. Entrega a tu Ismael, espera a tu Isaac. Deja que su voluntad se cumpla a su manera. Y cuando todo parezca detenido, recuerda, el fuego de Dios nunca se apaga. Solo espera el momento perfecto para arder.